Saludos, buenas noches, complacido una vez más en estar en este espacio que es el espacio de todos ustedes, ni más ni menos, y hoy dentro de la justicia con Michael Tavera y un amigo que ya es parte de nosotros, parte de la producción, que él dice, bueno, no me invitan, no es que ya es parte de la producción, y prometió hace un mes y algo que iba a estar con nosotros, y hoy está con nosotros Michael nueva vez, Che. Vino como candidato a la seccional del Colegio de Abogados, la última vez que estuvo aquí. Ya hoy no es candidato, ya hoy es el incumbente. Así es que buenas noches, Che, buenas noches, Michael Tavera. Buenas noches, Saturnino. Y mire, él llegó en el día de hoy con una paz. Yo no sé, que viene como con una risita, hablar de muchas cosas aquí importantes, pero la verdad me inquieta esa paz. Qué bien tenerlo por aquí, Che, esta es su casa. Qué bien tener a nuestro padre y mentor, Saturnino Muñoz, que de hecho estaba como lejos del país y vino como hasta con nuevo perfil el día de hoy, con ese cuti bien limpio, ¿eh? Pero aquí qué bien tenerlo por aquí. Buenas noches, querido Che, buenas noches. Buenas noches, Michael, buenas noches, Saturnino. Cuando yo estaba preparándome, uno siempre con tanto compromiso encima, porque trabajo tenemos, compromiso tenemos, yo decía, bueno, el día de hoy es un día muy especial porque es el primer programa posterior al proceso del Colegio de Abogados, pero también ciertamente nosotros hicimos un compromiso de que íbamos a estar una vez al mes y estamos cumpliendo, Michael, estamos cumpliendo, y la paz viene de cansancio y de trabajo. Y es importantísimo, Che, esa parte y ese compromiso porque tú has hecho con la población, porque ni siquiera es con nosotros, sino con la población, de estar brindando tus conocimientos y tus orientaciones por lo menos una vez al mes en este espacio. Y además también, como tú representas una clase importantísima de la sociedad, que es los abogados en la provincia de Espaillat, también así tú puedes orientar, porque sabemos que en este mundo hay de todo y los abogados no son la excepción. De hecho, se nos tilda muchas veces con una frase que a algunos no les gusta, pero es que a veces se la ganan, y es que dicen, bueno, son unos ladrones, son unos gatos, pero nosotros tenemos ahora una buena representación, y esos son los menos, aunque a veces manchan, ¿verdad?, toda una clase, así como hay médicos, hay ingenieros, hay arquitectos, que dos o tres quizás son, o los menos, son los que no hacen el buen trabajo, y eso entonces nos mancha a todos. Che, de los buenos los tenemos con nosotros en este espacio. Por eso está en este espacio. Y así mismo nosotros hasta chismeamos en su ausencia, porque decíamos que ese espacio es de usted y que usted va a hablar, y porque así mismo usted hizo un compromiso en este programa, decir que va a cumplir lo que así mismo le ofreció a todos los abogados, como también ese respaldo de derechos. Y qué bueno tenerlo aquí, que ya una vez ganando esta sesional, así mismo pueda establecerle a todos que así mismo va a tener ese compromiso firme de darle seguimiento a su formación. Eso es cierto, Michael, hay un compromiso que no era solamente para el 5 de diciembre del año pasado, que uno dice el 5 de diciembre porque estamos en un nuevo año, pero hace apenas 20 y pico de días. El compromiso que hicimos nosotros como presidente de la seccional y como coordinador de un equipo de trabajo. Yo recuerdo la reacción de Michael y de Muñoz cuando presentamos ante la comunidad jurídica de Espaillat con el equipo de trabajo que íbamos a la contienda. Al día de hoy el equipo es más ampliado, porque hasta incluso el compañero y colega Chira, que fue un candidato sui generis, porque en el fondo Chira no estuvo aspirando, o sea, hay que ser sincero y franco. Chira visitaba a los abogados y le decían que votaran por mí, y en el buen sentido de la palabra, y después me manifestó que apareció en la boleta por un error, pues realmente él no tenía esa intención. Incluso el licenciado Chira ganó la plancha nacional que él representaba en el Colegio de los Notarios, ganó, y él fue ratificado como presidente de los notarios en la provincia, y vamos a tener trabajo conjunto como Colegio de Abogados, como notario, igualmente que hemos conversado también con el magistrado Yorelvi Rivas, y vamos a hacer también una especie de acuerdo para hacer algunos trabajos, sobre todo en el aspecto de educación, con el Ministerio Público, al igual que con la Defensoría Pública. Sí, Presto a... Sí, mira, hay muchos temas
interesantísimo en el mundo, en la sociedad y en el mundo jurídico de la República Dominicana. En el día de hoy, inclusive empezaron las entrevistas a 20 de los candidatos, de los que están aspirando a sustituir las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional. Y también en el día de hoy se han dado interesantísimos comentarios referentes a una decisión del presidente Luis Abinader, un decreto de designar abogados, un cuerpo de abogados para que persigan los bienes producto de los ilícitos penales. También, pues, al final del día, la noticia de que los archivos, los imputados que fueron sacados del proceso mediante una decisión de archivo, pues hoy la noticia es que el juez Vargas, pues ese archivo lo declaró como no existente y carente de fundamento legal, lo que quiere decir que se va a estar discutiendo nueva vez. Esas personas que fueron excluidos del caso de Odebrecht tendrán que estar en los tribunales nueva vez, y nos gustaría también, Che, saber tu opinión. También la perspectiva del Colegio de Abogados en la República Dominicana, ¿qué tiene para esta clase? De todo esto y mucho más vamos a estar conversando con todos ustedes después que vayamos a una breve pausa comercial, así que no le cambie. Ya volvemos. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, Michael Tavera José Hernández Che, que todo el mundo lo conoce. Michael. Sí, nuestro querido Che. Entonces, conversábamos anteriormente, mi querido Che, respecto a las perspectivas de usted como ya gestor dentro de la CAR. ¿Cuáles son sus visiones a implementar? ¿Cómo se van a hacer y qué tiene por ahora como herramienta? Excelente pregunta, como dirían un amigo. Nosotros tenemos un compromiso que lo hicimos público, hicimos una plataforma con algunos ejes temáticos y establecíamos como principal eje la educación de los abogados. Y recuerdo que en un momento establecíamos ya con más tiempo y mucho más profundidad la situación que hay desproporcional con relación a los fiscales, a los jueces, que ambos tienen su escuela, y los abogados, que ahora con la nueva ley, con la 319, es que por primera vez se habla de la Escuela Nacional del Abogado, pero es un concepto que está en la ley, pero físicamente no funciona. O sea, no ha habido tiempo de que empiece a funcionar. Nosotros tenemos un compromiso con relanzar lo que es el Colegio de Abogados en la provincia. Y cuando Michael me pregunta con qué contamos, yo debo decirle, y es una especie de rendición de cuentas, que en nuestra condición como presidente de la seccional de Espaillá del Colegio de Abogados, hemos recibido un sello ni siquiera con la almohadilla. No hay almohadilla. Un sello, y lo digo, y es una voz de alerta y una voz que clama en el desierto. No es posible, y sobre todo en un distrito judicial como el de Espaillá, y en una comunidad jurídica como la tradición jurídica que tiene el municipio de Moca. Y lo reitero de nuevo, aún siendo presidente, el descuido, la dejadez, no fue fruto de los incumbentes anteriores en el plano local. Que nunca ha habido un cumplimiento por parte de la directiva nacional del Colegio de Abogados a las seccionales. Y en el caso de Espaillá, que aunque decimos Espaillá, pero hay que decir Moca, pero realmente técnicamente y legalmente es la seccional de Espaillá, que involucra a la provincia entera. Nosotros, Michael, Saturnino y todos los amigos televidentes, abogados y no abogados, porque el Colegio de Abogados, dentro de su función y dentro de su razón de ser, no solamente tiene que ver con los abogados, tiene que ver con toda la población, que es el cliente y el marco y el terreno de trabajo del abogado. Iniciamos de la semana pasada la ubicación de un local porque las cosas deben darle formalidad. Y estamos hablando de una oficina, o sea, no estamos hablando de un local como si fuera un edificio, pero una oficina donde debe y habrá una secretaria, habrá un equipo de computadora, habrá un teléfono y habrá un pequeño mobiliario, porque hay un asunto elemental,
y más dentro de este proceso que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19 y antes del COVID. Se supone que un gremio con la importancia que tienen los abogados y sobre todo con el caso que se da, que los abogados dominicanos tenemos plenitud de ejercicio en el país entero. O sea, y ustedes como fiscales lo saben, que a veces llega un abogado de Dajabón, de Barahona, hasta de San Francisco de Macorís, y no tiene dónde imprimir una instancia o sacar una copia, o sencillamente por la rapidez se le quedó la toga o el birrete, que son cosas elementales, o más aún, antes de una audiencia, usted viene de correr 2 horas en un vehículo, hasta ir a una oficina y usted tomarse un café y usted sentir que ese es un espacio. Ir al baño, que es un espacio de abogado, y hasta se le pudo quedar un código. O sea, estamos hablando que no existen las mínimas, o sea, no existe nada, Michael, pero sí existe la decisión y el compromiso, porque lo reiteramos, el compromiso que hemos asumido no es personal. Nosotros representamos una clase, representamos un equipo de trabajo y representamos a los abogados de la provincia completa. Y le tengo que decir que hay muchísimos abogados que no pudieron participar ni en la plancha o que quizá en esos días hasta estaban fuera del país y se han integrado y han puesto toda a su disposición para trabajar. Ya hemos creado un gran equipo que será el equipo de educación para los programas educativos, que por cualquier vía, y sabemos que con esta situación serán los medios digitales lo que usaremos, porque estamos hablando de una matrícula de 1.200 abogados. Es imposible una convocatoria presencial para un curso que uno pretenda que participen 80 o 60 abogados, porque también dependiendo de la materia en que se vaya a trabajar será la cantidad de participantes y también del nivel ya de los participantes, para tener una idea. O sea, si vamos a hacer un curso de litigación, sabemos el perfil del participante, pero si vamos a hacer un curso de propiedad industrial y de propiedad intelectual de la ley 2000, también sabemos que debe ir dirigida a un grupo muy pequeño de abogados que trabajan en el área y de un grupo pequeño que se va a interesar por incorporarse a esos temas. Pero esencialmente el tema educativo es la prioridad. Y en el aspecto funcional, lo primero que tenemos que tener es un lugar, un espacio para convocar, para reunirnos, donde los abogados puedan ir, donde un abogado que tiene un inconveniente, que tiene un conflicto con otro colega, o que tiene un conflicto con un cliente, o con una persona que es a quien está demandando, porque en esto se da de todo. O sea, el espacio para que 2 abogados puedan conciliar un problema no es ni un pasillo del Palacio, ni es la Fiscalía. La primera instancia debe ser el Colegio de Abogados. Y para que eso se produzca, debe haber un espacio físico donde eso se pueda llevar a cabo. Bueno, yo lo dije, él lo prometió y lo sigue diciendo. Ahora yo quiero saber, mi querido Che, ¿qué va a pasar? ¿Usted va a ser igual que los anteriores colegas que salieron con muchas deudas? ¿Esa oficina ya la piensa pagar usted o ya tiene herramientas ya para asignación, para el pago de ese local? Mira, Michael, en este caso la ley contempla una distribución equitativa de lo que percibe el Colegio de Abogados a nivel nacional posesionales. La práctica no ha dicho que eso no es así. O sea, la práctica nos dice que el presidente nacional, y en este caso el doctor Surún Hernández, ya lleva 3 periodos, han habido sesionales que han sido muy favorecidas y otras no. Entonces, si somos abogados, lo primero que tenemos que es exigir el cumplimiento de la ley a lo interno del colegio. Cuando fuimos el 9 o el 12 de diciembre a la juramentación, que algunos colegas se preguntaban cuando veían la foto que qué era esa reunión, porque generalmente se hacía el 7 de enero en el acto del Poder Judicial. Y yo les recordaba que con la ley 319, que crea, porque recuerden que la ley anterior del Colegio de Abogados fue acatada de inconstitucional, y fue un asunto más de principio y por un asunto procesal en el pronunciamiento de la ley, fue remitida a las cámaras y el Tribunal Constitucional dio un plazo para que la ley fuera readecuada.
Se hizo la ley posible. Todos sabemos que en este país la ley perfecta no existe. Se hace la ley que se puede y cuando las partes están de acuerdo, los actores que van a intervenir. Pero esa ley obliga al Consejo Nacional del Colegio de Abogados, que es el órgano que traza la política del colegio. Y me explico, el presidente nacional, junto a los presidentes de las demás seccionales, forman el consejo. La ley faculta al presidente para que convoque, lleve la agenda, pero el presupuesto, la distribución y las prioridades la determina ese consejo. Nosotros fuimos convocados a la primera reunión del consejo, o sea, somos parte del consejo del Colegio de Abogados, lo que para nosotros como provincia también es una ventaja porque estamos en el espacio donde se toman las decisiones. No es que yo diga aquí que yo quiero, que yo exijo para los abogados de España. Por ejemplo, el 5 de febrero hay una reunión del Consejo. Las prioridades de la seccional, yo no tengo que enviar una carta ni enviar un emisario, la planteo yo mismo. Y hasta ahora el presidente ha manifestado que nosotros podemos contar, y no hablo de José Hernández, sino que la seccional puede contar y que él se compromete a que los recursos lleguen. La pregunta que hacía Michael como fiscal audaz y con relación al contrato, ya yo hoy me comuniqué con una de las mejores plazas de aquí, con 2 personas, y le decía que la primera condición es que ese contrato va a nombre del Colegio de Abogados, y ese contrato se firme en Santo Domingo, y la deducción de los gastos, o sea, por el alquiler, por el uso de las áreas comunes, todo eso va contemplado en el contrato, porque nosotros tenemos competencia con relación a la provincia, pero lo que tiene que ver con fondos, nosotros no manejamos fondos ni vamos a manejar fondos, porque el presidente de la seccional es un funcionario honorífico. O sea, nosotros eso no contempla un sueldo de nada, ni tampoco es la intención de nosotros. Ahora, ¿qué sí contempla la ley? Que si en la programación de este año, que ya en la próxima semana vamos a convocar a la directiva local para hacer una especie de POA, lo que hablamos en las instituciones, del plan anual de la institución. Bueno, en este año con la situación que tenemos, podemos planificar cuántas charlas, cuántos diplomados, cuántas conferencias, de manera asistencia, a qué colega se le podrá gestionar una asistencia en términos médicos, porque sabemos que tenemos unos cuantos abogados que necesitan el auxilio institucional del colegio, no personal. Con lo personal ya va en otro campo, sino de manera institucional. Entonces, ese levantamiento se lleva y me corresponde a mí pelear y josear que lo que aquí se levante, claro, dentro de un marco de razonabilidad, porque no podemos plantear en una primera reunión que queremos un local y un club con una piscina. O sea, eso es inaplicable. Pero con relación al espacio físico del colegio, a una oficina, modestamente con lo esencial, es un asunto que lo vamos a pelear y que tenemos todos los medios para lograrlo. Bueno, le escuchamos. Alguien decía de que llegó a su función y no encontró almohadilla, pero parece ser que tiene una as bajo la manga. Parece que tiene un buen respaldo. Por eso es su tranquilidad y todo eso, aunque dice él que va a exigir, ¿verdad? O no sé si es que los anteriores no exigían, pero veo ahora que tienen esa paciencia y creo que la va a ganar, ¿verdad? Sí, creemos realmente en las buenas intenciones de Che. Sabemos que es una lucha titánica que va a tener que librar, porque bien sabido, nosotros inclusive hace ya muchos años formamos parte también de una directiva del Colegio de Abogados y sabemos que siempre se centraliza en Santo Domingo los fondos y esperemos que ya sea diferente. Che, ya saliendo un poquito de ese aspecto del Che funcionario y vamos a hablar ya con el Che abogado, con el Che que forma parte de este espacio. El Che guerrillero. Sí. En el día de hoy, Che, como decíamos al inicio, pues empezaron las entrevistas a los candidatos a aspirar a ser juez del Tribunal Constitucional en la República Dominicana. Entonces, esta elección
la hace el Consejo Nacional de la Magistratura. Queremos que tú entonces, con esa sapiencia, pues nos hable un poco sobre lo que es el Consejo de la Magistratura, quiénes lo conforman y del escrutinio mismo que se está realizando y que empezó en el día de hoy con 20 participantes, pero que son 65 en total. Gracias, Muñoz. El objetivo de este programa esencialmente es la parte didáctica y educativa, porque no podemos hacer un programa para abogados, porque si hiciéramos un programa para abogados, lo hiciéramos a circuito cerrado y aquí estuviéramos hablando de artículos, de precedentes, de decisiones. Pero en el breve, así a grosso modo, la mayor parte de la población que tiene más de 30 años, 35, 40 años, recuerda que no hace mucho que los jueces del país se nombraban más por una vinculación política. En un momento dado, todos los jueces lo nombraban los senadores, y el que era senador en una provincia hacía un listadito. Bueno, el mío es Michael. ¿Por qué Michael? Porque el papá de él y yo somos amigos. Muñoz va a tal sitio, Manuel, Pedro, Leonte, Julián. Eso van a ser los jueces de la provincia para allá. Pero con las transformaciones que ha tenido el país en los últimos 20 años, la transformación en el ámbito legal, con las leyes, la normativa y con la modificación en la Constitución, sobre todo del 2012, del 2010, porque después la de 2015 fue simplemente para permitir una reelección, pero la Constitución más moderna y con todas las garantías fue la Constitución del 2010. En esa Constitución se establecían la creación de las altas cortes y se daba un plazo de 2 años para su funcionabilidad. Cuando se habla del Tribunal Constitucional, estamos hablando de un tribunal que es un megapoder, porque los abogados y las personas que no son abogadas en su mayoría saben que el Poder Judicial esencialmente tiene 3 niveles: los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia, las Cortes y la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano donde todas las decisiones judiciales de vías ordinarias, normales, pasan a la Suprema Corte de Justicia. Antes de existir el Tribunal Constitucional, todo moría en la Suprema Corte de Justicia. Ahora no es así. Ahora el estamento máximo y el órgano de referente y cuya vinculación es para todos los poderes del Estado. Lo que se decide en el Tribunal Constitucional no solamente vincula a un juez, vincula a un fiscal, a un policía, pero vincula al ministro de Agricultura, al de Medio Ambiente, al de Impuestos Internos, porque las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables y son de vinculación y de aplicación inmediata para todos los órganos del Estado, a menos que no sean sentencias enunciativas que en sí también establezcan el plazo para su aplicación. Yo veía antes de venir para acá, amigo televidente y colega, compañero del programa, una comunicación que me llenó de satisfacción y la vi bien jocosa, y es el magistrado Monción. El magistrado segundo Monción es un juez del Tribunal Superior de Tierra Norte que lo postularon para el Tribunal Constitucional, y Monción hoy emite una carta pública de un párrafo, Michael, y la carta establece que esa la dirige al presidente de la República, porque el presidente de la República es quien preside el Consejo de la Magistratura, y lo conforman, además del presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez, además del presidente que finge de secretario, el presidente del Senado y un senador que sea diferente al partido que preside el Senado, eso dice la ley, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado que sea diferente al presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, esos funcionarios de los 3 poderes del Estado, incluyendo también el Procurador General de la República, que en este caso es la Procuradora General de la República, cuando conforman ese órgano, pasan a ser y a tener funciones específicas que no son la ordinaria del día a día. Me explico. Cuando Luis Abinader preside el Consejo de la Magistratura, cuando doña Miriam Germán está en el Consejo de la Magistratura, cuando Eduardo Etelletán, no están como presidente del Senado, están como funcionario y como miembro de ese tribunal, de esa alta, de ese consejo que está por encima de todos los tribunales, de todos los ministerios y de todos los estamentos del Estado.
es un órgano de naturaleza francesa y del criterio que teníamos hace tiempo de nuestras raíces francesas en el derecho. Entonces, es muy importante y es muy relevante, aunque sabemos que la mayoría de las decisiones, yo espero que eso cambie, como lo ha planteado y como ha dado ejemplo el presidente Luis Abinader, pero recordemos que Luis tiene un voto y tiene el voto de los demás miembros del partido al que pertenece, pero en realidad también sabemos que este es un país que, para bien o para mal, cuando un presidente tiene la decisión de hacer una cosa bien o de no hacerla bien, las cosas se encaminan por ahí. Esperamos que salgan jueces designados con capacidad, que sean personas que sepan el compromiso, porque incluso el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución y también de la nacionalidad. O sea, el Tribunal Constitucional es el órgano que protege la aplicación de la Constitución hasta internamente para ellos como tribunal. Y por eso vemos incluso la vista, como establecía Muñoz, las entrevistas a los postulantes a ser miembros del Tribunal Constitucional y de todas las altas cortes son públicas, porque la población debe saber quién es el ciudadano que en el día de mañana puede ser un funcionario y de qué nivel. O sea, usted ser miembro del Tribunal Constitucional o ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, que sigue teniendo ese rol principal en cuanto al Poder Judicial, porque en sí también el presidente de la Suprema sigue siendo el presidente del Consejo de Poder Judicial. Entonces la población debe saber, y la población, aunque por delegación, porque estamos en una democracia y un sistema democrático representativo, y donde el ciudadano delega. Cuando usted va a las elecciones y usted vota por un senador o por un diputado, usted está delegando en esa persona para que cuando vengan estas situaciones y estas decisiones que se deben tomar, esos consejeros, que son los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por delegación se supone que deben actuar haciendo lo que la población en sentido general pretende y quiere, y es la época del cambio real, un cambio que debe implicarnos a todos y que en el fondo del fondo nos va a beneficiar, pero también nos podría perjudicar a todos. Hemos visto, Che, y realmente quisiéramos que sea como tú nos dices y como sé que son tus buenas intenciones, de que realmente se elijan los mejores. En el día de hoy hemos visto muchos jueces, sobre todo aspirantes, jueces de corte, jueces de primera instancia, y hemos visto postulantes muy buenos, que a todas luces se ve que están muy capacitados. Siempre se ha dicho, y para nadie es un secreto, que esos jueces siempre vienen por acuerdos políticos. La política nunca va a estar ajena, y menos cuando se va a elegir un tribunal de esta magnitud. Inclusive países como Estados Unidos y países mucho más desarrollados, pues evidentemente la decisión de la elección es política, aunque allá hay una gran diferencia, que es que una vez que son designados se les llama que son mal agradecidos, porque una de las frases que siempre utilizan los postulantes: usted me eligió a mí, pero mañana yo no tengo que deberle ningún agradecimiento. Y aquí en este país todavía desgraciadamente existe mucho agradecimiento, y esperamos que la elección de estos nuevos 4 jueces que van a sustituir a Wilson Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez, Hermógenes Acosta y Ana Isabel Bonilla, que son 4 jueces que ya cumplen el tiempo para el cual fueron elegidos, pues que sean de los mejores. Realmente eso es lo que esperamos, que se haga una buena elección. Hay un aura, tenemos que ser honestos, de que haya cierta independencia, sobre todo en el sector judicial. Lo hemos visto ya con el Ministerio Público, todo lo estamos viendo, que tenemos un Ministerio Público que a todas luces está gozando en la actualidad de una independencia absoluta, sin ningún tentáculo de poder bajando línea. Y esperamos también, porque se dice en los corrillos de los abogados y de la sociedad,
que tenemos un Ministerio Público que está actuando de manera independiente, pero que todavía hay muchos jueces que, como decíamos anteriormente, son muy agradecidos y que entonces eso también debe de cambiar. Sí, y todo es un proceso, Muñoz, porque realmente si nos metemos en el plano del análisis no político partidista, pero sino de la visión política que se ha tenido en este país, hay una situación. O sea, aquí se entendía que el presidente de la República o el presidente del partido en el gobierno eran zares y eran todopoderosos, y con la decisión que yo le comentaba a algunos amigos y en casa cuando decían que logramos una justicia independiente, cuando hacía incluso hasta informaciones de la presidencia, digo no, es un ministerio público, porque la facultad que tiene el presidente es en la designación del procurador y 7 de los procuradores adjuntos, que son procuradores generales en funciones. Pero realmente también hay que reconocer que cuando usted a una institución como el Ministerio Público, que tiene unos avances significativos en cuanto a la formación, en cuanto a la carrera y el estatuto del Ministerio Público, en este país todavía, y por muchos años será así, si usted logra que las cabezas de una institución funcionen y usted pone personas con capacidad y personas, y voy a coger, Muñoz, lo que tú establecías de Estados Unidos, y también personas que tengan la real independencia para agradecer un nombramiento y al mismo instante establecer: usted me nombró, pero usted no me dirige, porque para que me dirija, entonces no me nombre. Y sabemos que las principales cabezas del Ministerio Público, incluyendo a una persona que, si no la mencionamos, seríamos unos herejes y sería una falta de ser solidario. Cada vez que nosotros vemos las actuaciones del magistrado Wilson Camacho como mocano y como una persona de nuestra generación, uno se siente realmente con el orgullo de la tierra natal, y uno sabe el compromiso que Wilson ha asumido, porque mencionamos ahorita una decisión que hoy tomó el juez Vargas con relación a unos archivos, pero póngase usted en el lugar de un funcionario que hace un año le dan una orden para que ejecute un expediente o para que ejecute en audiencia un dictamen del cual usted no está convencido, y que la vida le ha dado la oportunidad de tener un espacio ahora donde puede actuar con libertad, con independencia, y aplicar criterios con relación a criterios científicos de investigación, porque aquí hay un asunto, y los amigos televidentes, yo quiero que me entiendan en la máxima y en la mejor de la modalidad. Todos queremos que la justicia funcione, todos queremos fiscales independientes, todos queremos policía probo, todos queremos que cuando el vecino cae preso, lo metan preso. Pero si es mi hermano o es un familiar, entonces ahí queremos un fiscal, queremos una policía y un juez que entienda y que acomode sus actuaciones, a mi parecer, para que las naciones progresen. Las decisiones, las leyes, las reglas deben ser en torno de igualdad. Sabemos que en un país del tercer mundo como nosotros, que hace tiempo estamos en progreso, y esta sociedad en los últimos 15, 20 años ha experimentado un progreso económico que no podemos negarlo, pero realmente no es igual la justicia que actúa con el joven que nació y se crió en el callejón del barrio de La Española, que a un joven que nació en la Espirilla de Santo Domingo. Y es un asunto del sistema, pero hay que empezar a que las cosas cambien, y las cosas cambian desde arriba hacia abajo. Con las decisiones que se tomen desde lo más alto mando de poder, las cosas van cambiando, y confiamos y creemos en el cambio, independientemente de que nos afecte o nos beneficie. Así, hablando de independencia y de independencia funcional del Ministerio Público y de nombrar cabezas, más adelante vamos a tratar unos temas muy importantes respecto a los del decreto presidencial con los nombramientos de abogados contratados. Pero antes de eso tenemos que ir a unos cortes comerciales, así que no le cambies, así que volvemos.
ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, Michael Tavera, José Hernández Che y un servidor, Nino Muñoz, con ustedes. Sí, retomando lo que planteábamos de esa independencia, como usted hablaba, del Ministerio Público y de este nuevo decreto presidencial donde se da la facultad del nombramiento de abogados a fines de perseguir ciertos hechos ilícitos o procurar respecto a unos temas de bienes. Qué bueno que es usted que está acá, Che, que no es Ministerio Público, es un abogado, o sea, es ahora un ente imparcial de razonamiento. Porque antes de que usted nos dé la idea, y qué bueno que usted tocó antes de este tema de la imparcialidad y recordar la disposición constitucional de qué es el Ministerio Público, cuál es su función constitucional y lo que también nos dice el Código Procesal Penal y de lo que también lo que es el principio de la unidad y la jerarquía del Ministerio Público, donde actúa de manera funcional, de manera integral también en cuanto a su participación, y todo lo que convoque forman parte de uno solo. Ahora, hablar de este decreto, podríamos hablar de ponerle al lado a un Ministerio Público un observador, o podríamos hablar, mi querido Che, discúlpame que le digo mi querido, porque la verdad usted es mi querido, pero yo no sé cómo usted podría establecernos a nosotros de decirle que el Ministerio Público, que es el órgano constitucional de procurar justicia a través de una dirección funcional en cuanto a acciones públicas y que también tiene un carácter jerárquico, ¿verdad? Y cuanto a esos bienes, ¿será que el Ministerio Público no está procurando justicia o no está pidiendo lo que la norma establece respecto a incautación, decomiso de bienes y todo eso? Porque poner a alguien ponerle a alguien al lado del Ministerio Público y para que le diga qué hacer cuando el Ministerio Público sabe qué hacer y qué es lo que ha hecho siempre. Díganos eso, porque puede ser una confusión y puede tratarse este decreto como un choque hasta constitucional, si pudiéramos analizar. Mi estimado y querido Michael, entiendo tu preocupación. Ese es el decreto 2221. Mire, con relación al tema de la corrupción, porque es el enfoque del decreto y las motivaciones, es en torno a un combate más eficaz en cuanto a la corrupción y a la recuperación de los bienes que la corrupción se lleva. Nosotros en la sociedad dominicana hemos tenido por muchos años reacciones. Tú le preguntas a cualquier ciudadano, a cualquier funcionario, a cualquier fiscal, cualquier policía, y todo el mundo reacciona y dice que está en contra de la corrupción y sabe que la corrupción hace daño. Pero una cosa es reaccionar y otra cosa es actuar. Entonces yo veo, Michael, válida tu preocupación, pero creo que la intención del presidente es dar un paso más allá de la reacción, de la sorpresa, porque tú puedes reaccionar por sorpresa y la sorpresa es una parte emotiva, tú te sorprendes con las emociones, pero cuando tú decides actuar ya es racional y ya es con acciones concretas. Ustedes son los dos expertos en materia penal, ambos son Ministerio Público, y saben perfectamente que la acción civil resarcitoria puede hacerse en una querella con constitución y actor civil que vaya unida al proceso. Y en muchísimas ocasiones estamos Michael y yo, o Muñoz y yo, ellos como Ministerio Público persiguiendo un delito y nosotros como actores civiles que hemos presentado una querella. Y a veces estamos nosotros en la defensa y Michael en su función única y la del Ministerio Público, que es acusar y perseguir. El Ministerio Público es el órgano que dirige y traza la política criminal del Estado, estrictamente en materia penal. Creo y entiendo, porque también es un decreto que salió hace unas cuantas horas, que la intención es en ese plano que nosotros planteábamos, de no solamente reaccionar emotivamente en rechazar la corrupción, sino de plantear una acción concreta para que esos bienes, que ese dinero que se sustrae con el robo al Estado, que es un dinero que debe ir a salud, a educación, a vivienda, a transporte, a carretera, no a los bolsillos de un funcionario o de un testaferro o de un tercero negociando con el Estado, vendiéndole más caro que lo que tú le vendes al sector privado.
Con relación, el decreto establece, el decreto 2221, que el consultor jurídico debe coordinar la aplicación del decreto y designa un abogado, que es Jorge Luis Polanco de Santiago, para que coordine los demás abogados. Ahora, lo van a contratar, ¿sí? Entonces, sí, porque el presidente tiene la facultad de contratar pero el presidente, para casos específicos. Pero el presidente no puede por decreto hacer una contratación. El presidente ordena y le da el vicio de legalidad, pero el Estado Dominicano funciona con una oficina de contratación que no solamente para comprar arroz y habichuela. Cuando usted va a contratar los servicios de un profesional, sea abogado, sea médico, sea ingeniero, sea técnico, usted somete, por ejemplo, Industria y Comercio, Proindustria, que es un órgano de Industria y Comercio. Si va a contratar a Luis Pérez como abogado agregado en San Juan de la Maguana, ese contrato y esa norma va a los órganos del Estado, empezando hasta por administración pública y a contrataciones públicas, porque los fondos que va a erogar el Estado para ese profesional cualquiera no van a ser del bolsillo del funcionario ni del presidente, es de lo del presupuesto, y si no es así es ilegal. Por lo tanto, la decisión de actuar del presidente para que un grupo de abogados actúen, y no creo, Michael, que sería constituyéndose en audiencia al lado del fiscal. El Ministerio Público sigue llevando la acción pública, el procedimiento penal de persecución, y es lo que entiendo, y estoy razonando ahora también. Estamos haciendo un razonamiento en vivo y por primera vez sobre el tema. En lo que un proceso penal se culmina, los abogados profesionales, los abogados privados, ¿qué hacemos? Tú nunca llevas dos procesos al mismo tiempo. Tú, de manera principal, y siempre lo principal es la vía penal, pero en lo que el Ministerio Público va trabajando la parte de persecución penal y todo lo que eso implica, entiendo que la intención de acción es que esos abogados privados se concentren en las acciones civiles fruto de esa actuación penal del Ministerio Público. Sí, esa es la intención. Queremos saber, porque no vi esa parte del decreto de indemnizaciones civiles. O sea, queda como de manera abstracta. Y no quiero que vean esto, de mi parte, no es un... Perdón, Michelle, es un ejercicio jurídico. Claro que pero sí. no estoy diciendo que es una intromisión del Poder Ejecutivo. O sea, no es una intromisión del presidente con este decreto. No estoy diciendo eso, que puede hasta razonarse igual. Lo que pasa es que no fue un invento tan fantasioso, porque el mismo 373 del Código Procesal Penal establece hasta de acusadores adjuntos, sí, pero le da la facultad al Procurador General de la República de nombrar de uno o dos abogados particulares para que funcione como Ministerio Público y que puedan llevar acusaciones adjuntas a esta participación. O sea, si lo que queremos ver reforzar a un Ministerio Público, que de hecho está preparado, todos los días se prepara más para perseguir la corrupción. O sea, ¿por qué venir con un decreto para nombrar abogados? No estoy denigrando abogados privados. No. Michelle, los abogados privados también son estrellas. Pero ¿por qué cuando la misma ley, el Código Procesal Penal, da la facultad para las creaciones de estas personas que puedan asumir la responsabilidad de persecución contra el delito del crimen, como de hecho de casos complejos? Porque es para casos complejos, no es para un robo de plátano, ¿verdad? Porque no lo dice el decreto que es para un robo de plátano, se habla para casos de corrupción. Mira, Michelle, que no es un caso no simple, sino un caso complejo. Tu razonamiento es interesante, pero hay un asunto. Y yo me voy más que lo que establece la normativa procesal penal, que es una ley especial, pero constitucionalmente, magistrado Muñoz, mi querido Michael y todos los amigos televidentes, abogados y no abogados, al día de hoy, 15 de enero, ¿verdad? El jefe del Ministerio Público es el presidente de la República, porque lo establece la Constitución. El Ministerio Público, el Procurador General de la República se nombra por un decreto. Lo que ha habido es una decisión política de que el Ministerio Público actúe de manera independiente, lo que significa, Michael, que todas las acciones que el presidente de la República
tome por decreto con relación a la Procuraduría están en el marco de la ley y la Constitución. Y eso va a ser tema de que nosotros podamos escribirlo y debatirlo. La decisión, y ahí lo dejo, de tener un ministerio público independiente es una decisión política. Constitucionalmente, si doña Miriam no tuviera un decreto de Luis Abinader, no fuera Procuradora General de la República. Eso es lo legal. Sí, no, evidentemente que el procurador nombra el presidente, y de ahí era que siempre existía esa gran espinita que dice, bueno, si lo nombra el presidente va a seguir teniendo esa sumisión, ¿verdad? De ser sumiso ante el presidente. Hasta ahora los visos son de que realmente le ha dado ese mandato. Y me gustó una frase ante una pregunta que le establecieron, de que si realmente el Ministerio Público iba a seguir siendo independiente. Y digo, bueno, yo lo nombré independiente, está en ellos hacer que la independencia se cumpla, pero él tiene también el mandato de ver de que si no son independientes, cancelarlo, el procurador, ¿verdad?, y poner otro, hasta que realmente haya un independiente, que hasta ahora creemos que sí, que por lo menos las altas instancias son independientes. Bueno, Michael, un minuto nos queda, porque con Che siempre los programas se hacen cortos, porque Che es de un buen hablar, sí. Había una partecita ahí que yo quería que Che no dijera, pero realmente no va a haber tiempo. Esos archivos que fueron revocados en el día de hoy van a dar muchos temas de qué hablar y muchos programas dentro de la justicia también de qué hablar, porque se va a seguir analizando nueva vez qué va a pasar con estos imputados, que otra vez vuelven a ser imputados porque el archivo fue revocado. Señores, la buena noche, las gracias por siempre estar ahí, en ni más ni menos dentro de la justicia. Dalia Rodeo ya está con nosotros y ustedes se van a enterar de todo lo que pasa en el país y en el mundo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Michelle. Gracias, Muñoz. Hasta la próxima.